ponencias magistrales que se han ido muy rapidito, y a las 2, ya en breves momentos, tendremos un receso, que es el receso para que todos puedan disfrutar de sus alimentos. La conferencia que a continuación vamos a escuchar, esperamos que ya el sonido haya mejorado. Políticas de prevención contra el maltrato y la violencia en la niñez. Sube a este escenario el señor Renato Sales Heredia, subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la Procuraduría General de la República. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Una vez más, modera el señor Enrique Q. Herrera, secretario ejecutivo de la Red Hemisférica de Parlamentarios y Exparlamentarios de la Primera Infancia. Nuevamente muchas gracias. Antes de que se retire Fausto Alzati, es conveniente que le hagamos un reconocimiento a la gran disposición que ha tenido en todo momento para difundir la celebración de este Congreso. Fausto Alzati, como todos sabemos, tiene una gran trayectoria profesional, pero también un gran compromiso con la educación. Puso a disposición en esta ocasión la transmisión en vivo del evento del Tercer Congreso Mundial por la Primera Infancia. Gracias, Fausto, muchas gracias. La cobertura de la televisión es enorme, es para más de 40 millones de televidentes, entonces sí es muy significativo, además de que van a seleccionar partes de las diferentes conferencias y entrevistas que le hagan a los participantes en diferentes momentos a lo largo de los siguientes meses. Entonces no termina hoy, no es solo la transmisión, sino va a ser algo consecuente que agradecemos mucho al señor Fausto Alzati. Bueno, ahora nos toca presentar al licenciado Renato Sales Heredia. Renato Sales es licenciado en Derecho, maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomado en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid, ha sido funcionario del Poder Judicial Federal, subdirector del Instituto de Cultura de Campeche, subprocurador del Distrito Federal, ha sido procurador de Campeche y coordinador de los procuradores de todo el país, y actualmente es subprocurador de Control Regional de la Procuraduría General de la República. Además de que ha sido investigador, ha sido académico en diferentes y prestigiadas universidades del país. Bueno, la pregunta de cada uno de nosotros, bueno, ¿y por qué está Renato Sales, su Procurador General de la República, en este evento de la primera infancia? Aquí es donde me gustaría hacer un señalamiento. Renato Sales es un convencido de la necesidad de la atención integral de la primera infancia. Renato Sales se ha acercado a la red y hemos tenido reunión con los directivos de la red para que conozca qué estamos haciendo, cuáles son las aportaciones de las investigaciones de los académicos y de las experiencias de los países. Siendo procurador de Campeche, empezó a hacer innovaciones en su dependencia. Siendo coordinador de los procuradores estatales, empezó a difundir los planteamientos a favor de la primera infancia y tiene una tesis, la tesis de que si le apostamos al desarrollo integral de la primera infancia, no tendríamos o no tendremos una sociedad llena de violencia como la que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo trabajar? ¿Qué hacer? ¿Con qué nos estamos comprometiendo las instituciones? Y en su área de responsabilidad, ¿qué es lo que él está proponiendo
para que juntos, académicos, investigadores e instituciones, tengamos una propuesta correcta a favor de ese desarrollo integral para la primera infancia que todos anhelamos. Entonces, adelante, Renato Sales, y muchas gracias por tu participación. Muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias al Gobierno del Estado de Puebla, al señor Gobernador Rafael Moreno Valle, al señor Secretario de Gobierno Luis Maldonado Venegas, al diputado federal Alberto Anaya y al maestro Enrique Q. Herrera por la invitación a este importantísimo, nutrido evento, a este tercer Congreso Mundial de Políticas Públicas de Primera Infancia. He titulado este trabajo La cuna de la violencia, por razones que ustedes inmediatamente advertirán. El número 427 de la revista Nexos, correspondiente al mes de julio de este año, recoge un ensayo de José Merino, Jessica Sarkin y Eduardo Fierro que se llama Marcado para morir. Este ensayo confirma con datos estadísticos lo que intuitivamente sabemos desde hace mucho tiempo. Existe una correlación directa entre la educación, mejor dicho, entre la ausencia, la carencia de educación y la incidencia delictiva. ¿Qué dicen José Merino, Jessica Sarkin y Eduardo Fierro? Dicen que se trata de una marca, que no encuentran mejor analogía, que detrás de la tasa de homicidios en México, 25 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2011, hay una varianza brutal. Brutal por las diferencias, pero sobre todo por sus implicaciones. Que hay zonas del país en las que ser hombre, joven y con poca escolaridad es una marca, un augurio de las peores cosas, el extremo de todas, morir asesinado. Entre 2005 y 2011 se cometieron más de 100,000 homicidios en México. Si bien por sí sola es una cifra alarmante, ¿qué pasaría si lo separamos en partes? Para empezar, 90% de los 100,000 asesinados son hombres. De estos, el 22% son jóvenes entre 18 y 25 años. 6 de cada 10 asesinados en México fueron hombres entre 18 y 40 años. 12% de los hombres asesinados no tenían ni primaria completa. 32% no llegó a secundaria. Los hombres que completaron la universidad no representan ni el 4% de los asesinados. El patrón es muy claro. Conforme aumenta la escolaridad, observamos una disminución en homicidios. Dicen, ellos son los prescindibles. Estos hombres jóvenes que tienen entre 18 y 40 años de edad, se advierte que sobresalen las cifras que la tasa de homicidios entre hombres de 18 a 40 años sin primaria es más de 300 por cada 100,000 habitantes. ¿Qué implica esto? La tasa promedio nacional, recordemos que es de 25. El país más violento del mundo, que es Honduras, tiene una tasa nacional de homicidios de 92 por cada 100,000 habitantes. El país en el que viven nuestros hombres jóvenes que no lograron concluir su educación primaria es un país 3 veces más violento que el país más violento del mundo. Son ellos a los que parecemos decir son prescindibles. Infancia es destino. Lo recordaba en la inauguración el diputado Alberto Anaya. Podríamos decir con la doctora Fujimoto que primerísima infancia es destino. Y nunca esta frase
este axioma del psicoanálisis ha tenido mayor sentido. El niño que transita el periodo escolar a los 6 o 7 años de edad en nuestro país y que proviene de una familia desintegrada, violenta, sin apegos, muy probablemente será el que no termina la primaria y muy probablemente será uno de estos prescindibles, terrible, cifra de los 300 por cada 100,000, piedra de escándalo, víctima o victimario en la espiral del crimen. ¿Hay algo en la infancia del asesino que agudice una inclinación o genere condiciones propicias para el desarrollo de la personalidad violenta? Y si ese algo existe, podríamos pensar válidamente que retirado ese presupuesto, esa vida humana, la vida de esa persona correría con mejor suerte. Si en los asesinos predomina lo que se conoce como un bajo control de impulsos, como un bajo nivel de tolerancia a la frustración, y nos indica la neurociencia que la fase crítica en que el control de las emociones nace y se desarrolla se encuentra entre los 8 meses y los 2 años de edad, podemos afirmar válidamente que no hay mejor prevención de la violencia que acudir a la raíz misma, esto es, acudir a la primera infancia, atender a la primera infancia, atender a la primerísima infancia. Así piensa, por ejemplo, la doctora Feggy Ostrowski cuando dice que la relación de los futuros asesinos seriales con sus madres suele estar marcada por la frialdad, la distancia, el abandono, así como por la ausencia de calor emocional y de contacto corporal. De la misma manera puede convertirse en un cóctel explosivo la existencia de una madre violenta, indiferente, aunada a la falta de atención paterna. ¿Cuál es el factor en común de asesinos, violadores, secuestradores, homicidas también de cuello blanco? Estas personas sufrieron maltrato y violencia en la niñez. Algunos de ellos fueron abusados sexualmente, fueron víctimas de abusos físicos o abandonados por sus padres. Y si bien no todos los niños y niñas que han sufrido maltrato crecen para convertirse en delincuentes, sí se puede concluir que dicha condición genera o al menos propicia factores que realzan un gen violento o no empático que pueden encontrarse en el ADN de una persona. Un estudio reciente del Instituto de Criminología australiano, llamado El Ciclo de la Violencia, estudia 2 grupos de niñas y niños, uno de ellos en el que se sufrió maltrato en la niñez y otro grupo de control. Ahí se demuestra de forma clara, convincente, que el maltrato infantil aumenta la probabilidad de la delincuencia, de la criminalidad y de conductas violentas en el futuro. En el documento se concluye que las niñas y niñas que han sufrido maltrato y abandono tienen una probabilidad más alta de ser detenidos por actos delictivos, que las niñas y niños maltratadas y abandonadas se involucran en delincuencia y criminalidad a menor edad y que se convierten en delincuentes reincidentes mucho más que los niños del grupo de control, que quienes experimentan maltrato o abandono en la primera infancia tiene ese abandono un impacto sustancial incluso en individuos con poca probabilidad de incurrir en conductas criminales en la edad adulta. Según otro estudio del Buró Nacional de Investigación Económica del Gobierno de los Estados Unidos, las niñas y niños que han sufrido maltrato o violencia son 2 veces más propensos a cometer delitos y también son más propensos, como veíamos en este estudio de Nexos, a ser víctimas de un delito. Hace algunos años me tocó en lo personal encabezar una investigación, el caso de Juana Barraza, conocida como la Mataviejitas. Logramos demostrar cabalmente, porque teníamos prueba suficiente, 25 de los 36 asesinatos que se le atribuyen. La Mataviejitas, era de suponerse,
vivió una infancia terrible. La madre la golpeaba un día sí y el otro también. Y a los 12 años decidió intercambiarla por un paquete de cervezas. Barraza asesinaba a las ancianas en las que veía a su madre. Nunca olvidaré su mirada, cuando le pregunté por qué lo hacía y me contestó: por coraje. Por coraje. Ese coraje, yo estoy seguro, es fruto de esa primera infancia terrible. Una infancia similar vivió Orlando Magaña, el multihomicidio de Tlalpan, y otra, el adolescente sicario recientemente liberado, Edgar Jiménez Lugo, conocido como el Ponchis, quien a los 14 años había descuartizado a 6 personas y decapitado a otras 2. En su diagnóstico clínico criminológico quedó claro que el Ponchis tiene un mínimo control de impulsos, su indiferencia por el daño físico causado a los demás, su afición por intimidar, su carencia de disposición para modificar valores, su desinterés por los sentimientos ajenos, y el pronóstico era desfavorable, pues es muy probable que en libertad vuelva a delinquir. Y si nos preguntamos qué le pasó al Ponchis en su primera infancia, vemos que sufrió un abandono por sus padres al primer año de edad. David y Yolanda, el primero dedicado a la venta de pollos, la segunda narcomenudista, fueron detenidos por fuerzas federales en Estados Unidos y deportados. El Ponchis llegó a vivir con su abuela al año, junto con sus 5 hermanos, en Xochitepec, Morelos. Y el problema, dice Julio Scherer García, en Niños Criminales, así se llama el libro que publicó apenas en octubre, se ahonda por la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. En el caso de los niños y adolescentes que delinquen, llevan en la piel la marca del abandono. Su tránsito por la calle acucia su hambre y abre el escenario a la drogadicción, al alcohol, a la sexualidad irresponsable, al robo, a la delincuencia. Abandono, violencia, miseria. Este es el caso muy probablemente de la primera infancia de los muchos zetas, golfos, chapos y templarios que alimentan el maquinario criminal de nuestros días, que se han convertido, como bien decía el doctor Fausto Alzati, en un espectáculo, el más triste de los espectáculos, el espectáculo de la muerte. Todos ellos, zetas, golfos, templarios y demás, los detenidos, revelan un bajo control de impulsos y una mínima tolerancia a la frustración. No nace, pues, el asesino. Hace mucho que superamos al hombroso. Se hace. Se conforma su personalidad en la inmensa mayoría de los casos por la suma de factores sociales y económicos que no permiten a nuestros niños vivir una infancia acorde con los tratados, las convenciones, las leyes, los reglamentos, las proclamas. Es decir, una infancia libre de maltrato, una infancia libre de violencia. Pocos temas hay en que la distancia entre la realidad y la norma sea tan grande. Pocos temas en que la brecha entre lo que se dice en la Convención de los Derechos del Niño, en nuestra Constitución, en nuestras leyes, sea tan distante de lo que acontece en los hechos. Un estudio de la UNICEF, del Estado Mundial de la Infancia, explica que la primera infancia es la etapa en la que se desarrolla en el cerebro del niño o de la niña la visión binocular, el control emocional, las formas habituales de reacción, la sociabilidad con niños de la misma edad, el lenguaje, los símbolos, las aptitudes cognitivas. Esta etapa es primordial. Es un periodo de especial vulnerabilidad, bien lo sabemos, en el que la salud psicológica del niño o de la niña está fuertemente influida por las relaciones de su entorno, especialmente por las familiares. En un estudio
reciente de Martha Nussbaum, la filósofa política, socióloga, que relee a John Rawls y a Amartya Sen y que genera lo que se conoce como el enfoque de las capacidades. Nos dice que hay dos temas que se introducen para entender, para redondear este enfoque: el tema del funcionamiento fértil y de la desventaja corrosiva. Y dice, un funcionamiento fértil es aquel que tiende a favorecer a otras capacidades relacionadas. La educación, por ejemplo, es una función fértil, pues abre opciones. Las desventajas corrosivas son el reverso negativo de la moneda de las capacidades fértiles. Constituyen privaciones que tienen efectos especialmente amplios en otras áreas de la vida. El sometimiento a la violencia doméstica es una desventaja corrosiva. La desatención de la primera infancia es una desventaja corrosiva. La ausencia de protección de la integridad física de un menor pone en peligro su salud, su bienestar, su raciocinio y sin duda muchas otras capacidades. Investigar capacidades al lado de funcionamientos fértiles y desventajas corrosivas nos permitiría detectar puntos donde pueden intervenir más adecuadamente las políticas públicas. A menudo, la mejor manera de preparar un futuro libre de elecciones trágicas consistirá en seleccionar un funcionamiento fértil y en dedicarle los escasos recursos de que disponemos. ¿Qué mayor funcionamiento fértil que dedicar esos escasos recursos a la primerísima infancia en nuestro país? En particular, pues, a esta etapa que va de los 0 a los 3 años, en donde la niña y el niño tienen un cerebro maleable y este puede desarrollarse de mejor manera de acuerdo al cuidado que recibe. Hay que destacar, como lo hace el Estado Mundial de la Infancia, que la importancia de estos primeros 3 años es tal que los componentes fundamentales de la inteligencia emocional, como veíamos, ahí se desarrollan: la confianza, el autocontrol y la capacidad para relacionarse y comunicarse con los demás. Que no nos sorprenda entonces que una niña o un niño que ha sufrido abandono, violencia en los primeros 3 años de vida, no desarrolle adecuadamente sus capacidades, no se relacione correctamente con otras personas y caiga en la espiral víctima o victimario del crimen de la que hablábamos. Tratados, leyes, pero en particular la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 29 de la Convención, que establece con claridad que los Estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad del niño en el máximo de sus posibilidades. El artículo 4 de nuestra Constitución, que también señala exactamente lo mismo. ¿Qué podemos hacer con nuestro marco jurídico internacional, nacional, tan amplio en materia de protección? Si vemos la realidad, veremos que nuestra primera infancia es la que menos atención ha recibido por parte de los gobiernos, salvo excepciones. El último censo del INEGI contabiliza el nacimiento de 2.586.287 niños. Y de acuerdo con la UNICEF, México mantiene la tasa más alta de pobreza y desnutrición infantil entre los miembros de la OCDE y ocupa los primeros lugares en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, infligidos principalmente por sus padres o progenitores. En el estudio Violencia Infantil, el organismo destaca que más de 700 niños son asesinados en México cada año, lo que implica 2 homicidios diarios. El maltrato infantil, una dolorosa realidad puertas adentro, que publica UNICEF y CEPAL y que deriva de una serie de encuestas aplicadas en 16 países de América y el Caribe, incluso México, se plantea que el maltrato físico y psicológico es socialmente aceptado como un método de educación, socialización y disciplina para los menores. Y de acuerdo al Informe Nacional sobre Violencia y Salud que realiza la misma UNICEF, los sectores de la infancia que enfrentan condiciones más desventajosas
son los niños indígenas, los migrantes, los institucionalizados, los que viven en la calle y los que son sexualmente explotados. Niñas y niños expuestos a sufrir toda clase de abusos, malos tratos, abandonos, vejaciones y violencia. Así pues, la prevención del maltrato y de la violencia debe iniciar ya con políticas dirigidas a los padres de las niñas, a los padres de los niños. Gran parte del maltrato, de la violencia infantil, es resultado de la aceptación de la violencia por parte de la sociedad, de esta cotidiana exaltación televisiva y mediática de la violencia. Y por eso es necesario difundir y desmitificar la violencia como ejercicio de poder. Rocío Múgica enumera algunos mitos alrededor de la violencia como ejercicio de poder. El mito de que castigar a los hijos porque no lo castigaron y no pasó nada malo. El mito de que la violencia es necesaria para educar a los niños. El mito de que el castigo físico se da porque los niños y niñas necesitan aprender a respetar a sus mayores, a distinguir el bien del mal. Y el más importante, la letra con sangre entra. Si el castigo no existe, serían indisciplinados. Otro mito. Una política preventiva adecuada tendría que encaminarse a informar a padres, cuidadores, maestros, tutores sobre estos mitos de la violencia, así como las consecuencias que su ejercicio puede generar en el mediano plazo. El Estado, pues, debe adoptar, en nuestra opinión, medidas para evitar el abandono infantil, propiciando que los padres de los niños puedan permanecer con ellos el mayor tiempo posible. ¿Qué podemos hacer como Estado? Actualmente la licencia de maternidad tiene una duración de 90 días, 3 meses. Si el Estado ampliara este término por ley a 180 días, que sería el equivalente a 6 meses, ojalá un año, podría garantizarse de mejor manera que un niño o niña evite ser abandonado por su madre o padre por cuestiones laborales o económicas. Así se reduce una de las causas más comunes del abandono en la primera infancia. Incluso, lo más recomendable sería garantizar una licencia de paternidad a los padres de niñas y niños por el mismo término. Es probable que el costo de este tipo de políticas sea alto, pero el costo futuro asociado a miles de jóvenes de baja escolaridad, con bajo control de impulsos y pocas oportunidades, el costo que se eroga anualmente en enfrentar reactivamente los temas de delincuencia y seguridad pública es sin duda mucho más alto, económica y social y éticamente hablando. En palabras del UNICEF, todas las niñas y niños tienen el derecho a sobrevivir y desarrollarse. Y lo que es más, garantizar que la infancia goce de condiciones óptimas durante sus primeros años de vida es una de las mejores inversiones que un país puede realizar si desea competir en una economía mundial que se basa en el capital humano. Y aunque nunca es tarde para intervenir con objeto de mejorar la calidad de vida del niño, la intervención temprana repercute ampliamente en su desarrollo. Hace muchos años leí yo 2 libros de Luis Alberto Machado, un educador venezolano, La revolución de la inteligencia y el derecho a ser inteligente. Cambian radicalmente la forma en que entendemos la educación y la noción misma de inteligencia. Y ahí dice Luis Alberto Machado que la inteligencia es fundamentalmente resultado de la educación, que por eso la educación del mañana será competencia de padres y maestros, pero también competencia de psicólogos, neurólogos, bioquímicos, pensadores, y que no puede perderse de vista la importancia vital que para cualquier aprendizaje, en primer lugar el de la vida misma, tienen los 8 primeros años de la existencia de un ser humano. Yo estoy cierto, por todo lo dicho, que si logramos un acuerdo en lo fundamental en este tema, que si somos capaces de implementar políticas públicas eficientes, prácticas, fértiles en torno a la primera infancia, va a disminuir el número de víctimas y el número de victimarios. Vamos a reducir la espiral del crimen y abonaremos así
realmente a la construcción del México en paz que todas y todos anhelamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Renato Sales. Muy interesantes los comentarios y las reflexiones. Y hace que introduzcamos un nuevo tema a las aportaciones que las ciencias hacen para la atención de la primera infancia, las aportaciones de los economistas como el Premio Nobel que habla de la gran rentabilidad que tiene apostarle a invertir en la primera infancia. Y hoy tú nos vienes a decir que trabajar la primera infancia ayuda de manera determinante a que los problemas de inestabilidad, de violencia que vivimos en nuestro país, en algunos países, es resultado también del abandono, del maltrato, de la violencia intrafamiliar, pero también de esa falta de atención de los niños desde la primera infancia. Nosotros estamos muy agradecidos, Renato, y quisiéramos rogarte un favor, que desde tu área de influencia y de responsabilidad nos sigas ayudando a promover la necesidad institucional de que le sigamos apostando a la primera infancia. Es para el bien de nuestra sociedad y es para el bien de los niños de México. Muchas gracias, Renato, por tu participación. Le pido al doctor Enrique Q. Herrera, secretario ejecutivo de la Red Hemisférica de Parlamentos y Exparlamentarios por la Primera Infancia, me haga el honor de entregarle esta constancia y este reconocimiento al licenciado Renato Sales Heredia, subprocurador de Control Regional, Procedimientos y Amparo de la Procuraduría General de la República. Una vez más, señor, muchas gracias.